Sí, sí, con el tema continuo se confundió. Ya. Ah, ya. Y Es frecuente. entonces, ¿cómo sería continuo? Porque igual yo como que me confundiría. ¿Cómo sería continuo? Veamos el ejemplo de la guía paralela que hice aquí el ejemplo. Mire, lo voy a hacer con un antiejemplo. Este ejemplo que puse en la guía paralela de ejemplo, que habla de Cecilia, es de encadenada. ¿Por qué encadenada? Primero hablo de Cecilia, hizo algo, y se topó con su profesor. Ya ese es el enunciado 1, ese es un tema. Digo algo acerca de Cecilia. Cecilia fue de compra y se topó con alguien. Tema, rema. Tema, Cecilia que salió, y el rema, la información que entrego, que se topó con alguien. Luego esa última información, el dato que entrego, que se topó con alguien, se transforma en tema de la nueva información. Es decir, ahora empiezo, ya no sigo hablando de la Cecilia, sino que ahora hablo del profe Tomás. Doy información acerca del nuevo aspecto que apareció. Ese es encadenada. Pero ¿cómo sería un tema continuo? Ya no tendría que hablar del profe Tomás, sino que seguiría hablando de Cecilia. Es decir, uno de tema continuo sería algo así. Cecilia fue de compra aquel día y sin imaginarse se topó con su profesor de lengua. Bien. Luego se dirigió a visitar a su novio. ¿Sigo hablando de Cecilia? Sí, estoy siguiendo hablando de Sí, Cecilia. Entonces, ese sería el tema continuo. Profe, pero si usted como que le da más descripción, igual eso podría cambiar a un hipertema, ¿o no? Y entregar información anexa que desglosara a Cecilia, que es la original, sí, pero en este caso no, porque sigo hablando acerca de lo que ella está haciendo. ¿Se cuenta que es el tema, lo que hace Cecilia? Eso se repite. Por eso se llama tema continuo, lo que hace Cecilia, lo que hace Cecilia. ¿Dónde va? ¿Dónde se dirige? Tema continuo. Un hipertema, un hipertema sería empezar a desglosar, por ejemplo, hagámoslo lo siguiente, sigamos con la misma técnica. Ella salió y se tomó con su propia literatura. Luego, ella vestía no sé, vestía a la moda según el diseñador actual. ¿Sí? Y después puedo empezar a hablar acerca de cómo se veía ella. Empiezo a decir, a hablar acerca de su ropa, de su actitud, a describirla. Y puedo incluso hacer hasta párrafos acerca, o oraciones completas acerca de ella. El hipertema sería Cecilia, pero después puedo empezar a hablar de vestimenta, de actitud al caminar. Ya no importa lo que está haciendo ella, sino que empiezo a hablar de subtemas, que en este caso se englobarían, por ejemplo, de su apariencia. Un, un, una progresión por hipertema sería como este, donde yo comienzo hablando de un tema global, en este caso los resultados del plebiscito, que vimos el ejemplo del viernes, pero a lo largo del texto dejo de hablar de los resultados del plebiscito en forma general y empiezo a describir lo que pasó con cada opción, ya sea rechazo o apruebo, y empiezo a entregar información específica acerca de cada uno de ellos, de cada opción. Es decir, es como piensa en una raíz. El hipertema es como una raíz. Parte de un tronco, en este caso el tronco de un tallo, perdón, resultado del plebiscito, y de ahí hacia abajo se desglosan varias ramas de forma paralela, que ya dejan de hablar de forma específica del tema general, sino que ahora se dedican a entregar información nueva acerca de aspectos que pertenecen al tema principal.
En este caso ya no hablo del resultado del plebiscito, sino que ahora estoy hablando de la opción del rechazo. Específicamente eso. Y después empiezo a hablar de... Profe, Dígame. entonces en el hipertema sería, empezamos hablando del plebiscito del 25 de octubre y después se iría como desglosando a lo que pase después. ¿Un ejemplo puede ser eso? Así como después de que este plebiscito... ¿eh? No hay. Hable, po. Para darle una pista, los textos con hipertemas generalmente son descriptivos, en su mayoría. Ah, Son los que intentan ya. hablar de las partes o rasgos de algo. En su mayoría son descriptivos. Entonces, si usted encuentra que descubre que el texto está tratando de explicar cómo se desarrolla algo, ya sea en sus partes constitutivas o cómo se da en el tiempo, o de qué está compuesto, o habla de un proceso, Ya. pero generalmente sobre todo sobre sus componentes, ese es un hipertema, porque ya no se habla de él de forma general, sino que comienza a hablar de aspectos específicos o subtemas, o lo que se puede decir como subtítulos. En este caso, por ejemplo, usted lo puede Ya. ver mucho en los textos de biología, donde, por ¿Cómo? ejemplo, se habla de reproducción celular, por ejemplo, título de reproducción celular, te define reproducción celular, bla, bla, bla. Y después te tiene un párrafo donde se dedican exclusivamente a hablar de lo que es la mitosis. La mitosis está compuesta de esto, estos son los pasos, bla, bla, bla. Después meiosis, y la meiosis consiste en esto, se diferencia de mitosis de Ah, esto. Se dejó de hablar de los métodos, de los mecanismos de reproducción celular en general. Ahora se está hablando específicamente de uno que pertenece al inicial. Es decir, es un subtema que proviene de un hipertema. ya, ya, pero nunca deja de ser ese tema. Entonces, es interesante porque igual como que habla de otra cosa, pero al mismo tiempo está hablando de lo mismo. Sí, es más específico. Pero esto, quédense con Ujú. esto, no es muy relevante memorizarlo para identificarlo, sino que tenerlo en mente, porque sirve para cuando, sobre todo, cuando uno quiere redactar, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo es mantener, eh, entregar información constante acerca de mi punto de partida, o me voy a desglosar y voy a entregar información mucho más específica de aspectos más Profe, significativos, por ejemplo. profe, ¿Sí? La escucho. tengo una duda, pero no sé si se la puede hacer por acá. Si no se siente cómoda acá, puede hacerla por, Es que es respecto al primer ejercicio del envío 11. digámoslo, si ahora voy a dedicarme a lo envío probablemente tal. ¿Le parece? O puede enviarlo por acá internamente, pero tendría que contestárselo después, o prefiere acá. Mm, ya. Mire, vámonos directamente a la guía, antes que se me acabe la batería del PC. Dice, la primera parte, la guía está dividida en dos partes, progresión y recurrencia. Los ejercicios de progresión, en el primero, yo les pregunto cuál es el mecanismo de progresión presente en los dos términos. Que hay breves. El primero, yo les pregunto tres cosas. Primero tiene que detectar el método, o sea, el mecanismo de progresión que está funcionando ahí. ¿Por qué crees que es ese? Es decir, argumentar, entre comillas, de qué manera está funcionando, es decir, cómo es el traspaso de la nueva información que llega, y hacer el esquema. Venezuela es un país productor de petróleo. Ya, esa es una idea. Se dice algo acerca de Venezuela. Tema, rema. El tema es Venezuela y el rema, es decir, la información nueva, es que es productor de petróleo. Punto. Ahora viene otro enunciado. Este mineral es de gran importancia para los países desarrollados. No se lo voy a soplar, pero pregunta que puede ayudarlas. ¿Se sigue hablando de Venezuela? Sí, ¿Qué fue? ¿Constanza? yo fui, sí. Yo ¿Sigue opino que hablando de no. Venezuela? Este mineral es de gran importancia para los países desarrollados. Habla del mineral.
Ahora de mirar. Ah, bueno, sí. Entonces hay un mecanismo que funciona de esa manera. No le puedo decir el nombre a nadie. Esa pregunta fue como la activadora. Se habla de Venezuela, se sigue hablando del punto de partida. No, entonces usted va, ¿cuál mecanismo de decisión es? Y lo pone, ¿cuál es? ¿Y por qué? Bueno, el por qué es puede poner lo mismo que estamos conversando. No se sigue hablando del tema original, se entrega otra información acerca de la nueva información anterior, que es esto y esto. Y luego el esquema es básicamente como lo que planteo en el ejemplo del material de apoyo, que debe ser así. Por ejemplo, este esquema de progresión encadenada del ejemplo de Cecilia, digo, Cecilia es el tema, ¿qué se dice de ella? Que se topa con este individuo. Y después, ¿cuál es el nuevo tema? Cambia el tema, ya no se habla más de Cecilia, sino que ahora se habla del profe Thomas, entonces el profe Thomas se vuelve tema y se habla de él ahora. Ese es el esquema. Y el esquema está en la misma clase, usted puede ver cuál es el esquema que hay que aplicar dependiendo del tema, de la progresión que descubre. Si es continua, es ese, si es encadenada, es ese, si hipertema, ese, que se desarrolla de forma independiente. Profe, Profe, espérese. No, dale, Sofía. que me pidió la tecnología, ¿cómo se hace el esquema? Puede dibujarlo, hacerlo a mano, puede insertar figuras, insertar se puede hacer. Pero ¿cómo se inserta figuras en Word? Acá dice En insertar. insertar, Arriba dice insertar y poní figura. donde Ah, Formas, pero ahí ¿no? se ve, po. insertar formas. Este es un Word Ah, ya, viejo, ya. Eh, formas, Ya me pilló la y usted tecnología. puede escoger, no sé, la que quiera ahí. Este es una versión muy vieja del Word, de Office, del 2007, si no me equivoco. No sé cómo sea el suyo, pero insertar está ahí en formas. Ya, ya, ese era, no se preocupe. Y nada. profe, yo tenía una pregunta parecida a la del esquema. Dígala. O sea, en el esquema, estoy mirando la guía y dice esquema. ¿Tengo que dibujar el esquema que sale ahí como en ese PowerPoint? ¿O Sí, escribir si eh, es encadenada o no sé qué? eso lo hace arriba. Ahí dice qué progresión es. Ah, progresión predominante. Ya, ya, ya. En el esquema, Lo acabo de aplica leer. el esquema y dentro de eh, dentro de la figura del esquema coloca los elementos del texto, como acá. Ya. Como no dice, acá no dice el esquema con óvalos, pero sí con flechas. Ah, ¿Ve? ya, ya, ya. La idea es tener una visión, una visualización de cómo va progresando la información. Para eso el esquema. Sí, sí, es que no había cachado eso. Ya no se preocupe, Gracias, profe. de nada. Vamos por la siguiente texto. Dice, siguiendo con reconocimiento de progresión, los países europeos han establecido una nueva moneda y, con ello, un nuevo sistema económico. Inglaterra lideró la discusión sobre la implementación de la moneda, mientras que España ha comenzado una campaña de concientización para el uso del euro a partir de este año. Ya, yo sé que el tema es el euro, cómo se está insertando el euro. Esto fue a comienzos del 2000 y algo. Ya, el euro. Cómo se está comenzando a implementar el sistema económico del euro. Después se sigue hablando del euro, sí, pero fíjese que cómo la temática se vuelve más específica y se desglosa. Ya, no digo más. Profe, pero Tercero, ahí dijo la respuesta, po. no dije Sí, nada, por nada que ver. Dijo la palabra clave. pero va a tener que justificarlo y hacer el esquema. Ah, Ya, sí, pero no po. importa, así terminamos todas luego. Mire, si Sí, mejor. el problema no es detectarlo, el problema es justificarlo. Si lo más difícil no es ver cuál es por qué. Pero Ahí si yo creo que dijo se la por tiene qué. que jugar. ¿Por qué Profe, es usted eso? dijo por qué. ¿Sí? Ah, bien, pero tiene que estar bien clara la idea. Y esa es la parte de producción. Luego está la parte de recurrencia, es decir, cómo yo puedo repetir la información
ya dicha antes, pero sin repetir la misma palabra. Es decir, ocupar otras expresiones para referirme a lo mismo de antes. De esa, Como un sinónimo para una oración grande, una cosa así. ¿cómo me refiero a lo ya dicho antes? Hay varios mecanismos. Hay tres, de los cuales solamente vamos a ver dos. Sustitución léxica, que es reemplazar la palabra a la cual quiero referirme, con un hiperónimo, es decir, un concepto más general. Un hipónimo, que es un concepto más específico, o un sinónimo, que es la misma categoría. Y la pronominalización, que es cuando yo ocupo pronombres para referirme a lo ya dicho. Esos dos vamos a ver solamente. Profe, Diga, ¿sabe qué? A mí me cuesta mucho diferenciar como, no sé por qué, el hiperónimo, el sinónimo y el hipónimo. Me cuesta como, veámoslo. siento que es lo mismo. No es lo mismo, pero por ejemplo, si tú quieres, vimos el ejemplo la semana pasada de, si yo quiero hablar de Constanza, disculpe Constanza que lo ocupe de nuevo de ejemplo, no quiero repetir la Tranquilo, palabra, dele nomás. no quiero repetir la palabra Profe, no, Constanza, mire, sí, entendí eso. Al decir mujer, como que lo hace más general y claro, eso mujer es más hiperónimo. general que Constanza, Constanza pertenece a la mujer, es más amplio, Ya, pero es un un hiperónimo. sinónimo de Constanza también no podría ser mujer, ¿Un sinónimo? ¿no? No, porque es el nombre propio. Ah, Un ya. sinónimo de mujer, por ejemplo, si yo quisiera usar un sinónimo de mujer, fémina, por ejemplo. Pero un Sí, sinónimo de Constanza no Sí, se puede. ahí se ve como la diferencia. Pero un Constanza es sinónimo más de específico. Constanza no se puede. Veamos el Ya. ejemplo, les voy a mostrar con Y, y un mismo ejemplo con Constanza de hipónimo. hipónimo, algo más específico. No sé, yo creo que sería Como- una información más específica. No sabría decirlo, porque es un nombre propio. No hay mucho Pero, que decir. profe, si quiero decir como algo con Constanza y que sea opónimo, o sea, hipónimo específico, no podría ser como Alguien que la conozca eh, más. Como eso, como la chica que se llama un Constanza con ojos café. seudónimo. No, es que generalmente Mm, son términos. ya Ah, tiene que ser sí, solamente en una palabra, puede ser un hipónimo, no, no como en no, una oración. puede ser expresiones, sí, podría ser expresiones. A ver, profe, hagamos un ejemplo con descapotable rojo. Y esta es la idea. No le quiero, quieren que le sople, pero voy a tratar de no soplarlo. Pero la idea es que yo Ya. plantee una pregunta y eso le ayude a darse cuenta. De repente, un descapotable rojo paró frente al banco. La primera información. Del automóvil, para no repetir lo que ya saben que, salieron dos individuos encapuchados. Entonces, ustedes se fijan, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el referente? Referente es descapotable rojo. Entonces, lo que yo debo hacer es ver cuál es la relación entre esos dos términos. Descapotable rojo y automóvil. ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos? ¿Uno es más general que el otro? ¿Otro es más específico que el otro? ¿O son equivalentes? Si usted, Profe, Son lo mismo. Profe, no, mire, yo lo vi así, yo por lo menos no. lo vi así. Al decir descapotable rojo, como que está siendo súper específico, porque está diciendo el color, Ujú. diciendo la característica. Y después al decir automóvil, como ya habla más en general, entonces igual una persona, o sea, yo por lo menos me confundí y dije, puede ser sinónimo, porque un sinónimo de descapotable puede ser automóvil. Pero ya no el es. primero, Un sinónimo de ¿qué descapotable es cosa? cabriolet. Cabriolet, que es una expresión del Yo busqué francés, sinónimo de significa descapotable en descapotable. Google y me salió automóvil. Pero no son lo mismo. ¿Por qué? No, pues, descapotable es un Como un tipo, modelo de auto, po, un tipo, claro. claro, es un tipo de diseño. Porque no todos los automóviles son descapotables. Entonces Entonces ahí por eso está siendo más específico, ¿no? usted Y después identifica ya se vuelve como más la general. relación entre ambos términos, entre los dos referentes, y determina qué relación hay entre ambos. Y ahí descubre qué tipo de sustituciones. Y aquí dice por qué. Porque, no sé, X es más general que Y, o Y es más específico que X. Usted lo
ponen su justificación. Esto nos revestía mayor complejidad. El que sí es más complejo es este. Y yo admito que la embarré al colocar este porque es un poco difícil este ejercicio, Sí, profe, cámbialo. porque es metafórico. Es decir, tiene expresiones metafóricas, así como figurativas, connotativas para referirse a lo mismo. De ahí viene lo que la Connie decía, hablaba de un hipónimo de su nombre. La chica que toma café, claro, podría servir. Una expresión metafórica también puede servir para referirse a otra cosa anterior. Pero veamos, dice, en la última parte, lo que usted tiene que hacer es detectar primero el tema, la idea que más se repite. No es difícil en este texto, es muy evidente. Pero luego identificar dos mecanismos de recurrencia distintos que se están dando ahí. Ya sea sustitución léxica o pronominalización. Esos son los dos que están presentes. Y tienen que especificar cuál es el que se está dando. ¿Dónde? En el espacio que se le da, no solamente colocan cuál se da, sino dónde, con qué palabras. En este caso, la temática es muy evidente. Entonces, ¿cómo quien escribió el texto, cómo hace referencia constante a ese tema? Ahí está la clave, es decir, cómo sigue hablando de lo mismo, pero sin repetir la palabra inicial. En este caso, pista aquí no hay sinónimos, lo que se ocupan son otro tipo de expresiones. Hay sustitución léxica, pero no sinónimos. Y le ponen que pronombres no solamente son... Profe, entonces usted me confunde porque yo vi un video que usted tenía en la Classroom y decía como pista, hay pronominalización, hay sinónimo, hay hiperónimo. ¿Usted dijo eso en un video de la ¿Sí? Classroom? Acerca del Sí, ejercicio. sí, dijo como pista que había sinónimo, hiperónimo. En serio, ya, me rectifico entonces. No hay sinónimo. Solamente hay hiperónimo y hipónimo. Y Puede haber, prenominalización. claro. Mire, leámoslo y va a quedar un poco claro. Dice, estoy seguro que los semáforos son ángeles disfrazados. Es cierto que su apariencia es un poco mecánica y predecible, pero es improbable que todos los habitantes de una ciudad obedezcan al pie a esos colores que administran el peregrinar de piernas y ruedas. Y hasta ahí sabemos que se habla de semáforos y se sigue hablando de ellos. Pero ¿cómo se hace referencia a ellos sin repetir la palabra semáforo? Es cierto que su apariencia es un poco mecánica y predecible, pero es improbable que todos los habitantes de una ciudad obedezcan al pie de la letra, debería decir, a esos colores que administran el peregrinar de piernas y ruedas. Solo los ángeles con disfraces de metal logran esa devoción. Ahí está lo que hablaba Connie acerca de si una expresión más larga que una palabra puede hacer referencia a otra inicial. Yo creo que sí. Esa es una de las cosas que puede haber, metafórico lo cual yo decía, porque cuando dice ángeles con disfraces de metal, esto lo voy a soplar, se lo voy a soplar. Directamente porque encuentro que hubo muy poco tiempo para ver esto y esto es súper importante para verlo. Era de hecho una de las cosas más importantes del ramo que tenía planificado, pero por tiempo yo pensaba que íbamos a tener clases. Dice, los ángeles con disfraces de metal. ¿A qué hace referencia al decir ángeles con disfraces de metal? El semáforo. Al ¿El semáforo. semáforo? Se está refiriendo a ellos, pero con otra expresión. Yo diría, ya que no hay una clasificación, me atrevería a decir lo que dijo Connie de un hipónimo. Está siendo más específico, pero de una manera metafórica. O sea, metafóricamente refiriéndose de forma con un hipónimo metafórico, refiriéndose a semáforo. ¿Se entiende que se está hablando de ello? Nosotros sabemos que el referente es semáforo, pero se está hablando de él de otra manera distinta, con otro término más específico, que habla acerca de algo que posee el semáforo, pero lo está haciendo de forma metafórica, es decir, una imagen simbólica. Un ángel que tiene disfraz de metal. Y sabemos que está haciendo referencia a semáforos porque el texto, el autor, considera a los semáforos como ángeles.
sabemos que hace referencia. Y eso sería un tipo de sustitución léxica, pero más compleja, de tipo metafórico, y más específica. Pero en ese ejercicio no pide sustitución léxica, pues te pide temas más recurrentes. Pero sí, un mecanismo de recurrencia, Pero la primero el sustitución tema más léxica es un recurrente. mecanismo de... La sustitución léxica es un mecanismo de recurrencia. Ah, ya. Ya, Por eso yo le gracias. pongo al inicio el esquema que sintetiza todos los mecanismos que estamos viendo, para que no se le olvide. Ahí están, los dos. Tenerlo aquí al comienzo. Y a eso se la soplo porque era complicada. Después me di cuenta que este era complicado eso. Y sigamos con... Profe, Digamos. no entiendo a qué se refiere con mecanismo 1 y mecanismo 2. Son los tipos de mecanismos de recurrencia que debes identificar. Yo las ayudé con uno, que es una sustitución léxica por hipónimo, que es muy específica y es metafórica además, por eso era compleja. Ujú. Hace referencia a semáforos con una expresión simbólica, una imagen metafórica esa, que es más específica. Profe, Esa profe, sería, esa sería por hipónimo, imagino. Lo más profe. probable, digamos. Y el segundo lo tiene que hacer usted. No, sí, vos sí sé, pero ¿cuántas hay como, de que cuántas maneras, no sé, cómo no sé cómo preguntarlo, pero ¿cuántas más mecanismos hay en total en todo el texto? ¿Usted Todo puso el texto, cuánto? Sóplese esa otra. o sea, evidentemente acá lo que hay, mire, yo veo una muy similar a esta, pero en una sola palabra, y también hay del otro tipo el otro tipo de recurrencia que estamos viendo, el segundo, porque hay tres tipos de recurrencia, mecanismo de recurrencia. Este el principal, sustitución léxica, y estos otros dos. El último no lo vemos, porque es más complejo y no está aplicado acá. El segundo, de ese habría, pero lo único que les puedo decir es que está en el texto, pero su trabajo es detectarlo dónde está. ¿Cómo puedo hacer eso? Es cuando yo sé que está haciendo referencia a semáforos, pero la clave está en detectar en base a qué palabra yo sé que está haciendo referencia a semáforos. Y ahí está la clave de detectar ese mecanismo. En este caso, un consejo, busque cuáles son los pronombres. Pero todos los tipos, posesivos, demostrativos. Y se va a dar cuenta Ah, que eso le puede profe, ayudar. entonces en el mecanismo 1, por ejemplo, hay que decir dónde se encuentra en el texto. Y en el mecanismo 2 también. Claro, por ejemplo, el mecanismo 1, ese yo la ayudé. Connie, voy a seguir su observación. Yo creo que es como lo más lógico. El primero es esto para ayudarlas, sustitución léxica Dele nomás. por hipónimo. Hipónimo. En este caso, Metafórico. eso, vamos a ponerle meta, es un término que hemos acuñado nuevo, y lo vamos a sugerir para los académicos. Es una sustitución léxica. ¿Dónde estaba? Acá. Cuando se dice los ángeles con disfraces de metal, se está haciendo referencia a semáforos. De una manera más específica, porque destaca rasgos exclusivos de él, pero de una manera simbólica, usando palabras en otro sentido. Ahí tenemos uno. Y acá coloca dónde está. Es decir, puede colocar las dos palabras que se reemplazan, semáforos y ángeles con disfraces de metal. Ya, perfecto, ese sería el uno. Y hace usted lo mismo con el segundo, que ese es su trabajo, además de identificar el tema. El segundo, ya sabemos cuál puede ser, y consejo, investigue, es como tarea para ayudarla a encontrar ese mecanismo 2. Lea de forma rápida, le va a demorar un par de minutos, tipos de pronombres, demostrativos
y posesivos también. Profe, Ambos sirven. en la guía puso que era aquel, ese, lo, el, Pero hay más, esta. hay más, hay más. Esos son solo ejemplos para que lo ubique. Pero Mm, busque y va a estar todos los demostrativos, que son los clásicos, este, ese, aquel, tú, él, ella. Pero también están los posesivos. Mi, tú, su, etcétera, porque van a entender que se está hablando de un alguien o una cosa, por eso se llaman pronombres. Pro, que viene antes, nombres, la cosa o sustantivos, es decir, dan referencia o hacen referencia al nombre, al término, referencia. Son como partículas que sirven para indicar que hay un alguien o un algo en la expresión, en el enunciado. Por eso se llaman pronombres, antes del nombre, o inicio del nombre. Entonces, ahí usted en el texto se da cuenta con la pista que le acabo de dar que luego de investigar los pronombres posesivos y demostrativos, se da cuenta que se sigue hablando de los semáforos sin usar semáforos, sin usar la palabra semáforos, a través de cierto tipo. Entonces su trabajo va a ser detectarlo, dónde está. Sí, yo creo que es suficiente ayuda, de hecho creo que me excedí. profe, está bien, está bien. ¿Cómo? Está bien. Gracias, señor. Creo que ya es un poco tarde. Si tiene dudas, hágalas ahora. Bio 11 no está complejo. Se va a descargar el PC para convertir luego el archivo. Debo enviarles el, voy a retener la